Los pastores, que tenían que vivir temporalmente en el monte para realizar las labores agropecuarias, se alojaban en unas pequeñas y primitivas viviendas llamadas chozos. Antonio Romero, ayudado por su cuñado, va a levantar uno de estos chozos tradicionales, construido esencialmente con aquellos materiales que el propio entorno le ofrece. Pues ahora mismo estamos buscando varas para hacer un chozo de pastores y normalmente pues cogemos varitas que sean larguitas y que no sean muy gruesas, de manera que se puedan manejar bien verde para poderle darle las curvas y la forma al chozo redondo. Los campesinos que debían construir un chozo normalmente utilizaban para tejer la estructura aquellas ramas más finas de las variedades de árboles abundantes en la zona, como son el castaño, las adelfas o, como en este caso, el álamo negro. La herramienta más práctica para esta tarea es el cuchillo de podar. Aunque según Antonio la mejor época para cortar las varas es el mes de marzo, los campesinos construían el chozo cuando lo necesitaban. Lo más importante es que las ramas estén verdes y sean flexibles. Cuando Antonio ya tiene las varas necesarias, las limpia en una explanada y las deja preparadas para transportarlas hasta el lugar donde levantarán el chozo. Las varas, de diferentes longitudes y gruesos, servirán para tejer el esqueleto del chozo. Pero para cubrir esta estructura e impedir que pase el calor, el viento o el agua, se necesita una materia vegetal fina y flexible, cualidades estas que reúnen los juncos. Se cortan verdes, pinchan mucho, hay que tener mucho cuidadito con ellos, y también hay que tener mucho cuidadito con los dedos. Se te corta uno más pronto. Y hay que coger los verdes, los secos hay que ir quitándolo. Ahora lo que pasa es que se cogen más a lo vasto y luego a la hora de hacer chozo pues ya se van clasificando, se van cortando las puntas y se van seleccionando para ir poniendo. Los más pequeñitos, los más grandes y esas cositas. El entramado del chozo se teje con la vegetación más abundante en el entorno, como retamas, jaras, helechos, juncia. En este caso, Antonio va a utilizar el junco, porque es fresco y por él resbala el agua de la lluvia con facilidad. Cuando estos campesinos ya tienen cortado todo el material que van a necesitar, recurren a su amigo Carlos para que lo transporte. Antes de enganchar el carro, hay que colocarle al animal todos los aparejos de tiro. El collerón ejerce el esfuerzo de tracción, que se transmite al carro por medio de los tirantes. El baste y los elementos accesorios son indispensables para sostener las varas y detener el carro en las paradas y pendientes. La tarria o ataarre impide que se corra el baste hacia adelante durante la marcha y especialmente sirve para retener el carro en las bajadas. ¡Burra! ¡La burra! En la actualidad, los carros tirados por caballerías son casi un lujo. Solo por capricho, Carlos mantiene su burra, el carro y todos los aparejos que se utilizaban para este método de transporte que se ha quedado relegado a un rincón de la memoria. Antonio carga los haces de juncos en posición vertical para que no se dañen durante el viaje por su propio peso con el movimiento del carro. Estos campesinos serranos descargan en una explanada toda la materia prima cortada. El lugar para levantar el chozo ha sido seleccionado previamente teniendo en cuenta una serie de factores. Normalmente se busca un sitio idóneo, que sea llanito, favorable, y empezamos calculando más o menos el eje. Clavamos una aguja. Bueno, ahora una cuerda para calcular más o menos el radio, el diámetro de lo que vamos a hacer del chozo. Ahora lo dibujamos en el suelo para ir limpiando el suelo y que quede preparado para empezar a hacer el aro del chozo.
El chozo que Antonio va a construir es pequeño, pues está destinado a almacén y refugio para 2 o 3 personas. En primer lugar, hay que limpiar toda la broza y maleza del suelo para proceder al marcado. Para marcar la superficie se utiliza una cuerda con esa medida fijada al eje central y un palo terminado en punta. Estamos haciendo pase una guía para el aro para que no se nos deforme y clavamos unas estaquitas ahora. Unas estaquitas de guía. Como el suelo está muy compacto, Antonio agujerea primero con el clavo de hierro y luego introduce las estacas de madera. Clavamos la última estaca y la aguja pues la ponemos otra vez en el centro para que no se pierda y tener siempre la misma referencia. Las varas del aro deben de ser finitas, vamos, no muy gruesas, pero que sean manejables, de manera que se le pueda dar la vuelta. Ya vamos a empezar a coserla. Antonio debe preparar 2 aros a la medida del perímetro del chozo, formados por 3 o 4 varas atadas entre sí. Siempre se van cruzando de manera de que se quede más o menos el aro más o menos casi por igual de grosor y de consistente. Para asegurar el aro, estos hombres utilizan la cuerda de esparto, más práctica y ventajosa que las ataduras de antaño. Lo más antiguo, cuando había más necesidad, pues se cosía con la cáscara de una planta que es la torbisca, que ya hay muy poca, es escasa. Y eso pues se humedecía, se hacía como una correa, se retorcía y servía ya para amarrar esto. Lo que pasa es que era menos consistente a la hora de que se secara. Estos 2 aros son los que mantendrán la forma circular del cuerpo del chozo y sujetarán toda la estructura. Cada cierto tiempo, a medida que se vaya secando la materia vegetal, habrá que darles un repaso que impida que se rompan. Si el aro se rompe, se abre el chozo entero y se deforma. Ahora vamos a ir cogiendo a las estacas que pusimos en el aro, que dibujamos en el suelo, vamos a ir cogiendo el aro que hemos estado formando. Ponemos aquí que pondremos la puerta, será la puerta, las varas más gordas, que son las que tienen más briega, que sean más fuertes, de manera que impida que se rompa. Los vamos a ir cogiendo para que no se pierda el aro. Uno de los 2 aros va atado a las estacas de la base, configurando la forma circular del chozo. Pues ahora vamos a empezar a formar la estructura del chozo. Vamos a coger unas varitas largas, las recortamos un poquito, y vamos a ir buscando para hacerle la forma ya al chozo. Las varas a utilizar para las costillas de la estructura deben ser largas y finas. Estas son las... Vamos a ir formando la estructura, las costillas de lo que es la forma ya del chozo, las varas principales. La primera que vamos a poner es la de la puerta. Un poquito levantado del suelo para que no se pudra con la humedad del suelo pronto. Y ahora pues lo amarramos más o menos, que le demos una altura a la puerta más o menos. El segundo aro, la altura del segundo aro, es el que va a condicionar la altura de la puerta. De manera que a la altura que pongamos el aro es la altura que va a tener la puerta definitiva. Ahí está. Antonio deja una separación de unos 10 centímetros entre el aro inferior y el suelo, como le enseñaron en su familia, para que no se pudra con la humedad. Esto aprendimos de lo que es porque mi abuelo de siempre los ha hecho él. Pues siempre estaban en el campo y ellos pues... Lo que pasa que antes se hacía con materiales más, vamos, lo que había en el campo, como se hacía para todas las cosas, y hoy en día todavía lo siguen haciendo la gente aquí en los pueblos para almacenar cosas, porque es lo más barato que hay hoy en día en la construcción. Le ponemos unas varitas haciendo horquillas para que se vaya aguantando mientras que vamos cosiendo las costillas.
Una vez que ya tiene sujeto el aro superior con 4 palos atados, Antonio ya puede tejer todo el entramado del cuerpo del chozo. Bueno, pues ya vamos a ir rellenando. Hemos puesto 4 para que el aro más o menos se quede a la misma altura, y ya lo que vamos a ir es cosiéndole costillas de manera que se vaya quedando ya más o menos, ya que se vaya quedando en pie y que no se vaya a caer. Aquí, coge ahí. Vamos a ir marcando. No voy a llegar, ¿eh? Venga, dale un poco más, que yo pueda cogerla. Venga, venga, fuera, suéltala. El trabajo se hace lento y monótono, pues solo se trata de añadir palos ordenadamente y atarlos tanto en el cuerpo como en el vértice superior. Cuando Antonio considera que son suficientes las varas verticales, empieza a colocar otras costillas en diagonal. Cruzada, para que vaya trabando y se vaya cogiendo forma ya. Esto es porque como está el aro, está muy deformado, pues para ir dándole un poquillo de forma que vaya a su sitio. En todo el proceso de elaboración de esta gran cesta, el artesano debe mantener siempre la forma correcta del chozo, añadiendo nuevas varas cruzadas y atando las puntas de las verticales. Ahora mismo estamos preparando ya la otra serie de correitas para ir amarrando ya más o menos las alturas de las andanas de los juncos, a donde vamos a ir cogiendo los juncos. Pues vamos a poner 2 abajo, 2, 3, 4, 5 líneas. Según la altura que le da el chozo, sobre 40, 50 centímetros aproximadamente se ponen unas de otras. Poco a poco, vara a vara y nudo a nudo, la estructura o armazón del chozo va quedando terminada en esta tarde calurosa de verano de la Sierra Norte de Sevilla. Al día siguiente, sobre el gran cesto de varas de álamo negro, estos artesanos inician la colocación ordenada de los juncos. Pues ahora ya estamos recubriendo con juncos, a base de manojitos pequeñitos, la estructura del chozo, para ir tapando ya y recubriéndolo de manera que no vaya a llover ni mojarse y sirva para resguardarse. Esto es mucha paciencia, muchos nudos, muchas huertecitas, pero que con tiempo y paciencia se va haciendo todo. Las capas de juncos van colocadas de abajo hacia arriba y montadas unas sobre otras para desprender con facilidad el agua de la lluvia. Pues la segunda fila se va cosiendo a una correa igual que la de abajo, solamente que la parte de abajo tiene que ir tapando la punta de la primera hilada que se ha puesto. Vamos poniendo, y esto es ir poniendo, apretando mucho, que no se vayan a correr para abajo, sujetándolo un poquito, y pero vamos, que esto es lo que es mucha paciencia y muchas puntaditas. La aguja cargada de cuerda y la habilidad para pasarla entre los juncos y las varas de álamo son las claves principales para cubrir todo el entramado vegetal. A medida que va avanzando la cobertura de juncos, Antonio deberá fijar la parte inferior de cada capa con una vara que los apriete contra la estructura. Ahora vamos a ir, para que no se levanten las capas de junco, como la parte de abajo no está cosida, para que no se vaya a levantar con el aire, pues la cogemos con una vara con unas puntas de manera que impida que se levante con el aire o con los animales del roce o de cualquier cosa. Vamos a ir cosiéndola por debajo. Venga, aquí, por arriba. A ver, Sí, mira. venga.
Cierra los juncos antes de apretar. Está. Venga. ¿Quieta? Sí. Ahí está. Cuando el centeno era uno de los cultivos más extendidos en esta zona, la paja resultante, una vez separado el grano, se utilizaba como material de cubrición de los chozos. Con el declive de este cultivo, los campesinos tuvieron que recurrir a los juncos y otras especies vegetales que crecían espontáneamente en su entorno. No, hay muchos materiales, lo que pasa es que aquí lo que más hay es junco, pero helecho, jara, hay varios materiales, lo que se cogieran más cerca. También según el tiempo que fuera a ser, si se hacía para el verano, pues se podía hacer con helecho, que es un material menos resistente al agua, que dura menos. Pero normalmente es junco porque se hacía para todo el año, normalmente. Lo que pasa es que es un material que necesita mucho mantenimiento. Esto hay que ir recubriéndolo a cada instante porque el junco se pasa, caen goteras, varias cosas, pero vamos, lo normal es junco, que es lo más abundante aquí en la zona. Bueno, vamos a dar otra doble puntada y vamos a cambiar la escalera. Ya como estamos en la parte alta, pues lo que pasa que es más trabajosa y hay que andar con la escalera y cambiándola cada 4 o 5 jasecitos de junco. Bueno, vamos a ir cambiando. Antaño, en este trabajo colaboraban todos los miembros de la familia, por lo que, teniendo el material preparado, en una jornada podía quedar el chozo terminado. Nosotros estamos los dos solos, pero normalmente se hace con más toda la familia. O los trabajadores que había en la finca, pues se hacían entre todos de manera que se ayudaban unos a otros, se construía más rápido y había más gente a la hora de ir buscando el material, se clasificaba mejor el material porque había mucho. Ahora hay poco porque es difícil encontrarlo, hay mucho ganado. Pero vamos, poquito a poco se van haciendo las cosas. Ahora estamos empezando a hacer una red para ir cerrando el chozo arriba, para amarrar el chozo de manera que no se le den puntadas arriba, que si le da puntadas es por donde es más fácil que se meta el agua. Estamos aquí empezándola con cuerda de esparto y grandecita y gorda, de manera que aguante lo máximo posible. Ya está terminada. Según el chozo es lo grande que se puede ir haciendo. Pero con esta, para este, vamos a tener ahora bastante. Ahora cogemos y la apretamos, la ponemos arriba cuando terminemos de poner las varas. Antonio no escatima material para cerrar la parte superior del chozo, ya que esta es la que tendrá que sufrir con mayor intensidad la acción de las lluvias y el viento. Quieto, tira más. ¿Estáis ahí? Ahí puede valer. Como en todo el proceso de forrado del chozo, a base de puntadas de cuerda hay que atar los juncos entre las varas de la estructura. Una vez colocados y atados los juncos de cierre, Antonio los asegura con la red de cuerdas para que con el paso del tiempo y la acción de la intemperie no se deshaga el remate. Con la sujeción de la red a la estructura, el chozo quedaba terminado para servir de refugio a los pastores y a aquellos campesinos que tuvieran necesidad de un alojamiento provisional en el monte. Ahora para el verano, pues está así, que está más o menos bien, y luego ya cuando llegue antes del invierno, de las aguas, pues ya le pondremos, porque ahora se secarán con la calor, mucho, y se quebrajarán. Luego para el invierno, pues otra capita de junco, le metemos una capita de junco más nueva, Más espesita, ¿no? y se va más espesita y ya va tapando todos los huequecitos, y ya de manera que para el invierno
que no vaya a caer agua. Aunque el junco escurre mucho el agua y es muy difícil que caiga agua. Cuando los juncos se hayan secado, el chozo pesará menos y al no estar su estructura fijada al suelo, se podrá transportar hasta otro lugar en un carro o entre 4 o 5 personas. De este modo, el chozo podía acompañar a los campesinos en sus desplazamientos estacionales de un lugar a otro de la Sierra Norte sevillana para realizar sus tareas. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.